Josefina es investigadora, cineasta y artista medial, cuya práctica explora el cruce entre tecnologías, ecologías y espectros contemporáneos. Cuenta con una maestría en estudios de medios en el MIT y estudios previos en sociología y dirección audiovisual. Josefina, atentamente te escuchamos. Hola. Muchas gracias, Carla, por la introducción y muchas gracias a todas y todos por estar acá. También muchas gracias por las presentaciones previas. Siento que está muy conectado lo que voy a comentarles ahora con lo que ha pasado a lo largo de la mañana. En especial en relación a lo que hablaba ahora Joaquín del mundo de las ontologías relacionales y el cruce que abrió al final hacia la especulación. Lo que yo quiero contarles hoy y compartir con ustedes es un proceso del cual también me gustaría mucho escuchar sus perspectivas al final en la mesa de conversación, porque hay muchas cosas que están cabos sueltos, abiertas, y se conectan también con otras obras que he ido desarrollando y que forman parte de este proceso metodológico previo. Que tienen que ver con una serie de ejercicios, ensayos, fragmentos, obsesiones sobre las materialidades, las infraestructuras y las ecologías de lo digital, conectado también a figuras como nubes e inteligencias artificiales. Entonces he desarrollado una serie de procesos que cruzan la investigación y la creación, muy ligado también con una metodología que llamaré observación especulativa. Lo primero que para mí es muy importante decir es que para mí cada proceso creativo, ya sea de una obra, de una película, de una investigación, tiene que ver con la construcción de una especie de tela de araña. Es decir, mi forma de aproximarme tiene que ver con la generación de relaciones, que está muy conectado también a lo que viene desde la antropología, que voy a hablar más adelante, y cómo la construcción de un artefacto te permite generar estas relaciones entre territorios, tiempos, distintos seres, imaginarios, al momento de situarse y de empezar un proceso creativo. Y en este caso, el proceso o la red que se ha ido generando esta telaraña tiene que ver con el hechizo de las nubes o el hechizo nebuloso que se construye en torno a la figura de la nube y de las pantallas que muchas veces nos iluminan pero no nos permiten ver los minerales que estamos viendo cuando vemos imágenes tras la luz de la pantalla. Entonces, como muchas personas, también hay varias obras contemporáneas que están trabajando en torno a la figura de nubes. Me obsesioné con esta figura de la nube de datos, tanto por que de alguna forma encarna el cuerpo de la inteligencia artificial, estos grandes centros de datos que tienen muchas computadoras y que reúnen ahí la distinta información, las distintas imágenes que circulan, pero también con la nube como esta idea de la desaparición de su propio cuerpo. De alguna forma, la misma palabra hace aparecer y oculta la propia presencia y el propio cuerpo de lo que podría ser donde habitan hoy las inteligencias artificiales. Entonces, me interesaba mucho explorar cómo opera esta metáfora. Por un lado, como forma de invisibilización, pero también nos da cuenta de las lógicas de quienes construyen estas infraestructuras y lo que quieren mostrar a través de ellas. Entonces, como contraparte, lo que empecé a hacer fue intentar romper esta especie de hechizo nebuloso a través de una serie de obras y procesos que buscaban situar la figura de la nube, situarlas en los territorios en donde está habitando.
entendiendo también desde esta perspectiva la nube no como algo que solo está en un centro de datos, sino que todas las conexiones desde los cables submarinos, de fibra óptica, por donde pasa el 98% de los datos que circulan en la Tierra, también las antenas, todo el espectro electromagnético y la gobernanza de este espectro electromagnético, por donde también circulan los distintos memes y selfies que nos mandamos, y por otro lado los cables subterráneos, en fin, como toda esta ecología que arma la figura de la nube, porque un centro de datos sin conexión no existe, no es nada. Entonces, en el fondo me interesaba esa noción expandida y observarla desde una aproximación metodológica que empecé a entender como algo que cruzaba la observación por un lado y la especulación por el otro. Por un lado, el mundo de la observación, la metodología que empecé a trabajar, está muy conectada al camino que yo he tomado de aprendizaje en mi vida, que está muy conectado con la sociología, la antropología, el estudio de medios y la observación documental. Entonces, desde la antropología hay una perspectiva metodológica fundamental que es la observación participante, que es decir, intentar construir conocimiento a través del estar situado en un tiempo-espacio y generando relaciones con las personas y seres humanos y no humanos que habitan en ese lugar. Y para mí eso era muy relevante al momento de aproximarme a esta especie de tecnologías y hechizos que parecen estar flotando, pero que en el fondo están muy situadas y toman sus propias formas, y que van emergiendo, dependiendo de dónde estemos. Entonces, por un lado, tiene que ver con generar este trabajo de observación participante, un trabajo de campo en terreno, en donde me conecto con territorios, tiempos y distintos seres, para también abrirnos a, por otro lado, las materialidades y los tiempos profundos de estas tecnologías, como lo llamado geología de medios que comentaba antes, y de la cual habla Jussi Parikka, o también conceptos como tecnoceno de Flavia Costa, para entender el contexto temporal expandido, profundo, en donde se sitúan también estas tecnologías. Y por otro lado, está muy ligado a la observación documental. Yo también he participado en un colectivo que se llama MAFI, Mapa Fílmico de un País, y a través de él tenemos mucho proceso también de ir a territorio, de observar, de muchos tiempos de observación, de filmación. Y en ese proceso van apareciendo relaciones y emergiendo situaciones inesperadas. Que también se conecta finalmente con la etnoficción, solo para decir que esta observación también siempre tiene algo creativo y algo que se va modificando en conjunto y que en el caso de los ejercicios que les voy a mostrar más adelante, también hay harto trabajo como el que realiza Jan Ruch, o el que realizaba Jan Ruch en sus obras, antropólogo visual, que acuñó este concepto de etnoficción en donde trabajaba con distintos participantes de sus películas para recrear o provocar ciertas situaciones en ciertos contextos, para reflexionar en torno a identidades, territorios, situaciones sociales. Eso por el lado de la observación. Y por otro lado, el mundo de la especulación y este cruce que podría parecer muy opuesto entre como la observación y la especulación. En el fondo, desde la observación se abre este espacio en donde me conecto con ideas como fabulaciones especulativas de Donna Haraway o todas las SF que tiene Donna Haraway, las ciencias ficciones, la terolingüística y teroarquitectura, muy desarrollada por Vinciane Desprez, que les voy a leer un pequeño texto de su libro Autobiografía de un pulpo, que es muy lindo. También se aproxima a las etnografías multiespecies y toma nociones del perspectivismo amerindio desarrollado por Viveiros de Castro para entender las distintas, poder o intentar posicionarte en los distintos cuerpos que habitan alrededor de estas infraestructuras
desde las nociones de persona que desarrolla Ribeiros de Castro en sus diversos trabajos de campo amazónico. En el encuentro entre distintas perspectivas. Hay una imagen que me gusta mucho que él narra cuando que para un jaguar nuestra sangre sería su cerveza. Entonces, pensar eso, ¿qué pasaría, por ejemplo, acá? Ese es un tiuque, no se ve tan claramente, pero es un tiuque que está posicionado sobre una cámara de vigilancia que está posicionada sobre un centro de datos en Quilicura. Y lo pillamos estando allá observando bastante tiempo y nos dimos cuenta que era una percha, que las perchas son los lugares en donde los pájaros habitan, se posicionan y vuelven. Y nos dimos cuenta que habían varios tiuques habitando en todo este nodo de centros de datos, en donde está Google, en donde está Sonda, en donde están construyendo otro centro de datos. Entonces, para el tiuque, ¿qué es esa percha sobre una cámara? ¿Cómo la observa? ¿Cuál sería su cerveza en este caso? ¿Cuál es su sangre? Entonces, ese tipo de preguntas es las que intento hacer aparecer en este cruce de la observación y la especulación u observación especulativa. Sobre todo pensando que hay una frase que me gusta mucho que es del creador de Siri, que dice: para la inteligencia artificial todo lo que existe es lo que puede ser representado. En el fondo siempre son modelos, siempre son formas, como hablaba Joaquín antes también, modelos de construcción. Entonces, en el centro de una inteligencia artificial siempre hay una representación, siempre hay modelos. Y eso también creo que se cruza con las ideas de personas o de distintas nociones para constituir agencias o puntos de vista. Quería leer esta pequeña frase del prólogo de este libro, sobre la especulación fabulativa y la aterolingüística. La aterolingüística viene del griego ter, que significa animal salvaje. Entonces, como esta especie de campo de estudio multiespecie, delicado y delirante, inaugurado hace mucho tiempo por Úrsula K. Le Guin, y que para Vincent Despret, que ha escrito mucho sobre las distintas perspectivas de animales, desde la etología, pero cruzado con la filosofía. Y este libro, que se llama Autobiografía de un pulpo, son relatos más especulativos, pero siempre situados en distintas investigaciones que quedaron perdidas, como en estos puntos ciegos de la ciencia, en donde no se puede avanzar más. Entonces, como retoma estos espacios y empieza a abrirlos a través de la especulación. Bueno, para Despret, al igual que sus compañeras de compostaje filosófico, Isabel Stengers y Donna Haraway, la SF o Science Fiction es más que un género literario. Es un método para emanciparse y desobedecer, para pasar al otro lado del espejo, donde se cierra la puerta a la epistemología clásica y se perfilan las sombras de otros sistemas de conocimiento, otras culturas del saber. Entonces acá, claro, empieza a hablar de cómo los wombats construyen arquitecturas con sus desechos, cómo los pulpos escriben a través de las manchas que van dejando, en fin. Entonces, ese tipo de preguntas es la que empecé a explorar en distintas obras relacionadas a las nubes. Entonces, por un lado, todo comenzó pensando, también tratando de unir, como entender la infraestructura no solamente como algo material exterior, como el cable, sino que también como las infraestructuras lógicas, las clasificaciones, los sistemas de clasificaciones, las bases de datos que están en el centro de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo explorar estas ecologías, este cruce, pero generando este entrelazado entre lo que está como dentro o fuera de la máquina, cómo hacerlo aparecer en una obra? Entonces empecé con pequeños ejercicios y el primero tenía más que ver con cómo hacer aparecer este sistema de clasificaciones que estaba dentro y que se relacionaba mucho con la idea de inferencia. Como uno de los procesos más importantes que en general hacen las inteligencias artificiales o sistemas de visión computarizada, es, a partir de muchos datos, identificar patrones e inferir probabilidades de que esto es un perro, esto es un gato, o de que esto es más probable de que pase o no pase. Entonces mi pregunta era como, ¿qué pasa si esta máquina de reconocimiento visual mira una nube? Como, ¿qué observa cuando ve la nube y qué habla de ella misma? O más que de ella misma, de las personas que la están construyendo y de sus sistemas de clasificación.
Entonces apareció este ejercicio que dice color gris, cielo gris, pantalla de humo, pantalla, tormenta de arena, incendio, volcán, artefacto explosivo, misil, bomba, bomba atómica, bomba de neutrones, bomba de hidrógeno, microorganismo endameba, espora, mácula, naturaleza, persona. Todas esas son las categorías que fui identificando en estos fragmentos de nubes, que son de las primeras imágenes tomadas por un japonés, Masanao Abe, sobre el monte Fuji. Y esto lo fue aplicando como el sistema de IBM Watson para ver cuáles eran las probabilidades que iba identificando y hacer como este ejercicio medio pareidólico, apofénico, que nos habla de su propio sistema de clasificación. Y por otro lado, mientras exploraba esas lógicas, empecé a moverme hacia las materialidades de esta nube. Entonces, de qué estaba compuesta, cómo podía aparecer esto en una especie de instalación flotante que se mostró de hecho acá gracias a Valentina y Josephine Contreras, y ahí está la Poli también que trabajó en la producción técnica. De hecho ahí estábamos construyendo y un poco sigue la lógica pero hacia el otro lado, como tenemos el mundo del interior de las clasificaciones y ahora cómo se construye materialmente, cómo lo hacemos aparecer y también cómo generar una especie de personaje que nos pueda hacer resonar estas materias con lo que circula a través de ellas. Ahí están flotando y el equipo que trabajó en el proyecto para su constitución. Y también tenía un cortometraje asociado en donde fuimos a distintos lugares desde el Salar de Atacama, donde está el litio, hasta en Santiago trabajamos con Mosacat, el movimiento socioambiental por el agua y el territorio de Cerrillos, en sus primeras manifestaciones en contra de Google, que lograron paralizarlo ahora para que construyera un nuevo sistema de enfriamiento. Entonces, lo que hacíamos en este cortometraje era un cruce entre esta observación y poníamos a una especie de personaje inventado que iba buscando su cuerpo y su memoria y observando lo que pasaba en la Tierra. Y les voy a mostrar un pequeño fragmento de este cruce más como entre observar una acción súper específica, pero al mismo tiempo estar en la cabeza de este personaje inventado. Y con una recreación también. Esto también fue toda una recreación y un trabajo en conjunto con Mosacat, con ellas pensando cuál era el momento más importante para ellas de recrear, como qué era lo que sentían que era una de sus acciones más icónicas y representativas, y lo filmamos. Verdad, espérenme, no conecté el micrófono. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, es un pequeño fragmento de este corto que dura como 16 minutos y que entre medio comienza con un cangrejo, unos cangrejos junto a cables de fibra óptica submarinos
en las costas de Concepción, de Talcahuano, hay otros más al norte. Y cuando estábamos realizando este cortometraje, me di cuenta que en realidad la exploración era más larga y empezamos con un largometraje, que es el proceso de nubes artificiales que estamos haciendo ahora, y que todo fue bastante movilizado por estos cangrejos hipnotizados al borde del cable, que me hacía preguntarme por quiénes eran estos seres cohabitando la infraestructura de lo digital, como en estos espacios inesperados, desde las palomas bajo antenas hasta los cangrejos, las machas, y no solo cómo podrían ser impactados ecológicamente, sino que cómo se relacionaban con ellos. Muchas veces los cangrejos se ponen en el borde porque generan distintos hogares a lo largo del cable, y así. Entonces empezamos una exploración más larga en torno a las ecologías digitales. Y este año, entre mayo y junio, junto a un equipo fuimos filmando desde la instalación de un nuevo cable de fibra óptica en Chiloé, residuos electrónicos, cambios de cable de fibra óptica subterráneo y aérea. Y llegamos también, volvimos al Salar de Atacama para filmar distintos microorganismos y terminamos también filmando en Alma. Y este viaje también incluyó, tiene toda esta parte bien de observación, ¿cierto? Bien de trabajo de campo, de identificar, mapear, seguir infraestructuras, armar una narrativa como ecológica que siga todo este recorrido, que para mí es muy importante porque también siento que muchas veces cuando se hacen mapeos de estas infraestructuras son súper abstractos, siempre son líneas, como un cable pasa por acá, este cable marca el territorio, o los mapeos más que hace, por ejemplo, Kate Crawford, que investiga la inteligencia artificial, que tiene unos mapas increíbles con Blade and Joller, pero son súper abstractos. En general siempre vemos solo cajas negras y nuevas abstracciones, como un fondo negro con líneas, todo, tratando de manera muy relevante mapear todo el campo, pero siempre quedándose en niveles bastante abstractos. Entonces lo que trataba de hacer esto es estar lo más situada posible y estar lo más ligada a cada territorio para poder hacer otro tipo de cartografías de la inteligencia artificial, otro tipo de ecología. Y también jugando con las áreas más especulativas. Por ejemplo, acá estábamos con Carlitos en Río Grande, donde hicimos un taller en una escuela que nos imaginamos, ¿qué pasa si los teléfonos fueran ahora fósiles de un futuro? Estamos en el año 4000, los teléfonos solo son fósiles, ¿qué nos queda y qué aparece? Y como son solo señas solares ahora. Y lo que queda son los petroglifos que están alrededor, entonces se transforman en un petroglifo más, como seguir haciéndonos esas preguntas y también jugando mucho con un personaje inventado que se llama Aquarius, que es una especie de inteligencia artificial que controla el primer centro de conservación marina completamente automatizado, y empezamos a construir este personaje para poder situarnos en esa ecología. Voy a llegar a eso, pero antes de eso les quería mostrar otro ejercicio que hicimos con Priscila, ella es astrónoma de Alma, en donde también jugamos a especular un poco sobre ruidos, los ruidos que aparecen. Lo voy a dejar corriendo porque en realidad el sonido no importa mucho. Y esto es como un material solo del monitor, no es del oficial. Pero jugamos con ella a pensar y a hablar sobre los ruidos al momento de la observación astronómica, como los ruidos que aparecen en las antenas. Y ella me decía que hay muchos ruidos conectados a distintas nubes y sistemas climáticos que no podemos ver. Entonces, en este momento ella está observando un pequeño ruido que aparece en la pantalla y que de alguna forma la lleva a reflexionar sobre su propio sistema de observación, porque no puede observar, en el fondo se quiebra su sistema de funcionamiento de la observación. Entonces jugamos bastante con ese tipo de elementos, con los ruidos, con los quiebres, para poder llegar a estas especies de alucinaciones. Y acá también conectando su mano con el mapa, con las antenas, para hacer este cruce
de distintos campos, desde lo digital, lo corporal, hasta lo astronómico, electromagnético, que se pone en juego al momento de que hablamos de este tipo de ecologías también. Sí, ya bacán. Y para terminar, bueno, volviendo al cangrejo hipnotizado, del cangrejo apareció también esta figura de dónde situar al personaje inventado, porque claro, es un documental, tiene esta parte de observación, pero esta especie de documental mutante que se construye en base a este personaje que se llama Aquarius, que en realidad es un acrónimo para un sistema de inteligencia artificial que controla este primer centro inventado también de conservación marina. Pero ¿por qué inventarlo y cuál es el sentido de este dispositivo? Para mí era muy importante nuevamente estar en este cruce entre lo que pasaba en el territorio, pero también lo que pasaba dentro de las lógicas, o cómo se construyen las lógicas de clasificación y de funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, para poder a lo largo de la película adentrarnos en eso, sentía que era muy importante tener esta especie de personaje que estuviese pululando y que estuviese basado y que tuviese características bien específicas. Y en este caso lo situamos en el acuario porque sentíamos que era un buen dispositivo para pensar para abrirnos a una especie de metáfora o cómo encarnar un sistema interno cerrado en un espacio que también se basa en clasificaciones, se basa en la detección de ciertos estados de seres, se basa en el mantenimiento, se basa como en las personas que están día a día en su proceso de mantención. Entonces sentía que este acuario, este espacio del acuario podría funcionar como esta especie de metáfora desde la cual partir el viaje hacia las ecologías de esta inteligencia artificial. Entonces es el punto de partida y funciona como esta metáfora de estas especies de fantasmas en las conchas que están dando vueltas, que se ven, por ejemplo, voy a sacarle el audio mejor. Por ejemplo, comenzar, claro, con los detalles, con las miradas, entendiendo los distintos cuerpos, como para desde ahí tomar un punto de vista no antropocéntrico, pero abriéndonos y entendiendo que están todos en el fondo, siguen en un espacio clasificado y de ahí empieza como a aparecer la persona, el sistema de mantenimiento y aparece el personaje de Aquarius y empieza a divagar más sobre estos sistemas de clasificación, su utilidad y reflexionar al respecto. Y este sistema, en este proceso de observación cotidiana, se tiene que actualizar y en su actualización ahí ocurre un error, un problema, aparece un ruido, un sonido extraño y ese ruido es el que genera el comienzo del viaje fuera del acuario. Entonces, en eso es lo que va la película. Básicamente comenzamos en un acuario como primer momento para generar un espacio que nos permita pensar en el cruce desde estas otras miradas no humanas, pero tomando en cuenta y basándonos en los sistemas de clasificación de ciencia moderna que están también por debajo de las categorías que hoy utilizan gran parte de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí comienza su viaje y seguimos el recorrido por los distintos momentos de las ecologías de lo digital en Chile. En esta especie de documental mutante que cruza como ciencia y ficción. Sí. Y lo voy a dejar hasta acá porque ya estamos en la hora. Muchas gracias.